Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce que piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Año con año, la gran mayoría de los países de Naciones Unidas votan en contra del embargo a Cuba. Hoy, liderados por México, volvieron a decir que no, y solamente Estados Unidos e Israel votaron a favor. Aquí va la pregunta: ¿hasta cuándo dejarán atrás el macartismo? ¿Hasta cuándo se darán cuenta que el mundo ya no está fraccionado solamente en dos bloques, sino en un chingo? Mejor, vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor, que disfrute sus alimentos en estos momentos. Bienvenido, bienvenida a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Y como todos los días nos vamos a ir muy rápido porque tenemos a un gran invitado y tenemos mucho de qué platicar. Tenemos mucho de qué discutir y tenemos que hablar precisamente de esas ideologías. Pero ahí va la advertencia de todos los días. Oiga, no nos crean a nosotros, ¿eh? Aquí le vamos a presentar la noticia tal cual es y vamos a ejercer un análisis. Vamos a dar nuestra opinión, y son opiniones muy subjetivas. Le pedimos que no nos crean en nosotros y que ejerza siempre su espíritu crítico, que no se quede nada más en esas, sino que pues lo revise, lo busque por ahí, por todas partes, y que crea en eso, crea en usted, en el espíritu crítico, en buscar por esa verdad con justicia. Antes de cualquier cosa, permítanos por favor pedirle que se suscriba a Sin Censura TV, a Sin Censura Media,
a Sin Censura Presente, ya que estamos por aquí, pues pase también a mi canal personal con Toño Ruiz, pase lista y suscríbase ahí también. En todos estos canales estamos transmitiendo este programa en vivo en Sin Censura a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde la retransmisión en mi canal personal. En todos esos canales, si usted así lo desea, nos puede hacer un donativo de lo que usted guste. Y este donativo que le pedimos vía Superchat y que don David le está mostrando ahí con un signo de pesos o de dólares justo abajito del chat, es completamente personal, no es obligatorio. Se lo pedimos porque nosotros no pertenecemos a ninguna empresa y porque rechazamos abiertamente la publicidad oficial. Puede ser muy legal, pero así como dijo Ramiro Padilla Tondo hoy en Sin Censura, así como fue la esclavitud legal acá en Estados Unidos o el apartheid legal en Sudáfrica, el chayote oficial puede ser muy legal, pero es inmoral. Es antiético que un medio de comunicación, que un periodista reciba dinero del gobierno, de un político. Eso no está bien. Por eso es que nosotros a usted se lo pedimos. Le pedimos que nos apoye para que mantengamos estos espacios libres e independientes. Acuérdese, acá en Estados Unidos la radio y la televisión pública subsisten gracias a los donativos de la gente. Constantemente vemos a representantes de NPR o de PBS, a los mismos reporteros o periodistas hacer llamados a los donativos. Esto porque es absolutamente necesario que mantengamos ese tipo de espacios libres e independientes a flote. Usted nos puede mantener a flote tanto en Sin Censura como en Con Toño Ruiz. Se lo agradecemos infinitamente, pero si no se puede, no pasa nada. No es obligatorio. Pásele. Aquí hay lugares Sin Censura. Allá atrás hay lugares, aquí junto a mí, allá adelante, donde usted quiera. Siéntese conmigo, platiquemos un poco y vámonos en chinga con Toño Ruiz. Miren, acaba de haber una resolución muy importante en la Asamblea General de Naciones Unidas. La mayoría de los países votan, liderados por México, contra este embargo que afecta a Cuba desde hace más de 50 años. Así fue como el embajador de México ante Naciones Unidas hace un llamado a los países del mundo a que voten en contra de este embargo que impone Estados Unidos precisamente a Cuba. Esto sucedió hace algunas horas allá en Nueva York. I now give the floor to the distinguished representative of Mexico. Muchas gracias, presidente. Agradecemos la convocatoria para que la más alta tribuna multilateral, considere el tema que hoy nos reúne, ya que su examen periódico, por su naturaleza, reviste gran importancia para las Naciones Unidas, para la región de América Latina y el Caribe, y desde luego, para mi país. Permítaseme reiterar que México impulsa una política exterior basada en la defensa del multilateralismo, la cooperación internacional para el desarrollo, la amistad, el respeto para todos los países, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, reafirmamos que, en el marco de las relaciones entre naciones soberanas, toda medida unilateral de carácter económico o financiero, concebida como un medio de presión política para lograr cambios desde el exterior en las decisiones de otro Estado, contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas y atenta contra la paz y la estabilidad internacionales. México condena categóricamente, como lo ha hecho siempre, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 5 décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, título que encubre la verdadera intencionalidad de la Ley Helms-Burton y que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales
de terceros países. México hará énfasis tantas veces cuantas sea necesario en que no es posible solucionar problemas de índole global o emprender grandes transformaciones regionales sin un concurso internacional que parta del principio irrestricto de la libre determinación de los pueblos. Frente a una pandemia como la que enfrentamos por el COVID-19, resulta impostergable poner fin al bloqueo que se mantiene sobre Cuba. México está convencido que ello contribuirá no solo a revertir la difícil situación económica del pueblo cubano, sino a mejorar el entorno regional, y exhortamos a la comunidad internacional a mostrar su solidaridad y su apoyo para impulsar el bienestar, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todas las naciones, sin excepciones. México, presidente, reitera su llamado a las Naciones Unidas para continuar con la defensa de las instituciones multilaterales, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la prevalencia del derecho internacional, no solo por el principio que compartimos, sino también porque un multilateralismo más relevante y eficaz redundará en beneficios para todos los estados y en nuestros propios intereses nacionales. Muchas gracias. Ahí lo tiene usted, muy interesantes las palabras. Y mire, ahora nomás Estados Unidos e Israel votaron a favor de este embargo comercial a Cuba. Por 29ª ocasión, 184 países liderados por México, en voz del embajador Juan Ramón de la Fuente, votan ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas contra este embargo que afecta a la isla y a sus habitantes desde hace más de 50 años. Y después de ya 30 años de terminada la Guerra Fría, imagínense ustedes, lo más increíble de todo. Termina la Guerra Fría hace 30 años y el embargo continúa por situaciones ideológicas ahora, ¿eh? Sin embargo, hay muchos que todavía se resisten a mantener esas ideologías arcaicas, de dividir al mundo en dos bloques, cuando francamente, si me lo pregunta, yo considero que hoy el planeta pues se fracciona en muchas más teorías e ideas. A pesar de que la resolución de Naciones Unidas que hoy da, que es la 29ª que hacen en su historia, pues tiene cierta carga política, como lo reporta la agencia Reuters. De todas formas, de todos modos, le va a tocar al Congreso de Estados Unidos definir en su momento si retira o no este embargo a Cuba. Y hoy, un gobierno que se dice liberal y progresista como el del presidente Biden, pues debería considerarlo como lo hizo Obama. No olvidemos que solamente una vez se abstuvo de votar Estados Unidos en la Asamblea General, fue en 2016 cuando el expresidente Barack Obama acercó a su gobierno a Cuba y comenzaron a retirar una serie de bloqueos precisamente a los viajes a la isla, cosa que se fue a la chingada cuando llegó el ultraconservador Donald Trump. Él reinstauró el embargo, reinstauró los bloqueos a Cuba y se hizo un problemón ahí. Ahí va la pregunta para el presidente Biden. ¿Buscará finalmente la justicia? ¿Retomará lo que hizo su predecesor, no Trump, su predecesor Barack Obama en cuanto a un acercamiento a la isla? ¿Dejará atrás estas ideas arcaicas, macartistas, de que el mundo está dividido en comunistas y en capitalistas, cuando pues eso ya fue hace muchos años? ¿Seguirán manteniendo una injusticia de pues no permitir que gente tenga mayor acceso a ciertas situaciones debido a una ideología, debido a un pensamiento? ¿Seguirá haciéndole caso solamente a los exiliados cubanos que ya llevan más de 50 años en la isla? ¿O prevalecerá esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde? La decisión está ahí en el presidente Joe Biden, en su Congreso, que ahora tiene mayoría supuestamente liberal, mayoría demócrata. Ya nos han quedado muy mal en otras ocasiones, pero aquí no estamos hablando, señoras y señores, de socialismo o de capitalismo o de comunismo. Eso dejémoslo ya de lado. Estamos hablando de justicia y estamos hablando de acabar con un embargo que ha causado muchas lágrimas, que ha causado mucha injusticia precisamente para ese país.
está la decisión en manos de esos políticos. Y vámonos en chinga, don David. Hablando de temas internacionales, nuestra compañera corresponsal de Sin Censura, Lina Duarte, captó durante el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, ahí en Venezuela, al expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunciando que como la derecha en su país ya no les pudo robar sus recursos, les robó entonces a sus dirigentes. Y lo explica Evo Morales de una manera muy interesante. Vamos a ver y escuchar lo que dice Evo Morales en este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, ahí en Venezuela. ¿Qué pasó en las elecciones subnacionales en Bolivia? Como la derecha no puede robarnos nuestros recursos naturales, nos roban a nuestros dirigentes o nos roban a nuestras autoridades. Y estos se van, nos roban, nos quitan el 5%. Por esa falta de 5% no ganamos la primera vuelta y toda la derecha se junta para la segunda vuelta. Y nos ganan, robando, repito nuevamente, a nuestras autoridades, pero también a nuestros dirigentes. Es la otra forma de cómo la derecha puede recuperar el poder político. Hermanas y hermanos, yo siento que veo eso ahora con las luchas en Chile, en Colombia. Qué coincidencia en los programas que vienen de los pueblos. Pero a mí me ha sorprendido, mi respeto, mi admiración, el hermano Pedro Castillo gana las elecciones y hasta ahora la Junta Nacional Electoral no reconoce el triunfo del hermano Pedro, profesor de escuela en Perú. Evo Morales planteando esta situación tan importante en ese Congreso, el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Es muy importante que podamos ver en esta división que intentan hacer, que en efecto, pues sí, existe todavía una ideología que intenta permanecer en el mundo. Y no se han dado cuenta, como le decía hace unos momentos en cuanto a lo del embargo a Cuba, que eso del socialismo y del comunismo, pues no existe per se. Hay muchísimas ideas, teorías, ideologías en estos momentos en el mundo. Ideologías que tienden más hacia la tolerancia, hacia el progresismo y hacia situaciones positivas, hacia lo liberal, no tanto a lo conservador, si usted lo quiere ver así. Y vámonos en chinga, don David, porque ¿quiere ver a qué nivel está la derecha en el mundo, especialmente en México? Le voy a presentar las declaraciones infames de la senadora panista Kenia López Rabadán. Pide que manden al doctor Hugo López-Gatell a la cárcel. Escuche esto. López-Gatell no debería de ir al IMSS ni al ISSSTE, debería de ir a la cárcel. Esa es la realidad. 500,000 de personas hoy no tienen a un familiar en casa. Y él debe de saberlo. Y México debe de exigir justicia. Si él hubiera priorizado la técnica, lo médico, lo científico, probablemente miles de familias no hubieran perdido un ser querido. Y si uno, señoras y señores, pone en comparativo lo que ocurre en México con otros países, nos damos cuenta de que la realidad, esa realidad de la que habla Kenia López Rabadán es otra. Mire, tenemos esta senadora panista asegurando que el doctor López-Gatell no debería irse ni al ISSSTE ni al IMSS, sino a la cárcel, y lo acusa sin fundamentos y sin pruebas de una serie de situaciones ajenas a él. Cuando ha quedado claro, incluso a nivel internacional, que la respuesta del gobierno de México a la pandemia por el coronavirus fue la correcta. Fue una forma que ha sido copiada en otros países y que no les ha funcionado en otros muchos países. Hoy en México hay vacunas, hoy están empezando a vacunar de 30 en adelante, imagínese usted, cuando desafortunadamente hay países a los que todavía no les llega ni siquiera la vacuna. Y sí, en un país de tanta gente, sí hubo, por supuesto, fallecidos, que a todos nos duele, que los hemos llorado todos nosotros, pero está muy equivocada la senadora Kenia López Rabadán, simplemente está bajo este discurso carroñero de atacar a todo lo que tenga que ver con López Obrador. Ya ha quedado muy claro que la forma en la que se enfrentó la pandemia en México es
de las destacadas en todo el mundo. Ahí están las cifras. Por mucho que ellos quieran inflar y que decían que nos íbamos a vacunar hasta 2028, como lo hizo Ciro Gómez Leiva o Joaquín López Dóriga, hoy vea la realidad ahí en México. Ya hay muchos estados en semáforo verde, se está intentando el regreso a clases presenciales y bueno, pues lo sigue utilizando la ultraderecha, sigue utilizando este tema la ultraderecha para el golpeteo. Y vámonos en chinga, ¿no me cree que esto es así? Increíble, pero el saco de pus, Javier Lozano, incluso acusa al presidente López Obrador de lucrar electoralmente con las vacunas. Vamos a escuchar lo que dice este sujeto. Verdad es que hablando de vacunas también, la nota que aparece ayer en Reforma, fíjate nada más esto, cae vacunación tras la elección, lo que ya nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Le metieron hacia el acelerador antes de las elecciones, pero nada más pasaron las elecciones, disminuye 32% en las siguientes 2 semanas a las elecciones el número de dosis que se aplicaron. ¿Y qué crees? Aumenta 25% el número de casos activos. O sea, manipularon. El saco de pus, Javier Lozano, constantemente se hace el gran académico que estudió en la Libre de Derecho y etcétera, pero también tiene comentarios y opciones verdaderamente discriminatorias y racistas, situaciones en las que él incurre constantemente. Ha sido uno de los peores funcionarios que hemos tenido los mexicanos. Como secretario del Trabajo hizo y deshizo en el gobierno de Felipe Calderón, es uno de los peores legisladores que hemos tenido y hoy en día desafortunadamente es maestro de esa gran institución educativa de la Libre de Derecho. Es verdaderamente terrible tener a una voz como la de Javier Lozano, pues todavía con este tipo de lenguaje carroñero, esta forma de conducirse que digo, no solamente es carroñera, sino deleznable. ¿De dónde saca estos datos? Javier Lozano dice que del periódico Reforma, pero miren, la llegada o no de vacunas no depende del gobierno de México. Ellos han estado, yo no estoy haciendo una maroma aquí, quiero asegurarle yo esto a usted. Esto no es una defensa al presidente López Obrador, a su gobierno, sino la verdad con justicia. Y se ha buscado desde el principio, como país en vías de desarrollo, que no pudimos producir la vacuna desde el principio, se buscó mediante una serie de mecanismos obtener la vacuna de varios países, de varias farmacéuticas, y se obtuvo. Y ha estado llegando como ha estado llegando. Hoy le digo yo a Javier Lozano, al saco de pus, que México tiene más de 50 millones de vacunas. Yo estoy convencido que ninguno de los otros gobiernos hubiera conseguido eso en tan poco tiempo. Hoy, señoras y señores, comienzan a vacunarse los mexicanos y mexicanas de 30 y más. Cuando ellos creían que nos íbamos a vacunar hasta 2028, 2030, lo planteaba así Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva. Deleznable, señoras y señores. Carroñera la forma en la que actúan desde la ultraderecha en México. Y vámonos en chinga, porque quiero dar la bienvenida a nuestro queridísimo amigo César López el Vampiro, hoy en su pues legendario segmento La Cueva del Vampiro. Mi querido César, bienvenido, amigo. Muchas gracias, mi querido Toño, a todo el auditorio de Sin Censura. Aquí nuevamente estamos en Vámonos en Chinga para platicar. Hoy quisiera platicar sobre un tema que puso sobre la mesa el presidente de la República, que es de los aspiracionistas. Me parece muy importante y creo que se ha malentendido como un ataque a las clases medias cuando no lo es. En realidad de lo que habla es una forma de pensamiento que ha ido permeando entre la sociedad y que viene de Estados Unidos, sobre todo tú, Toño, que estás allá también en Estados Unidos. Yo tengo 21 años en Los Ángeles y tengo un hijo de 25. Entonces yo he visto cómo la educación en Estados Unidos se trata de la competitividad, de triunfar a costa de lo que sea, pisoteando a quien sea, y que es algo que es parte de la educación neoliberal. Yo cuando estaba chico, a mí me decían, y esto para sorpresa de todos los más jóvenes, que México era una economía mixta, era socialismo y era capitalismo. Nadie se asustaba con eso, no nada más eso, nos decían, la educación se paga con los impuestos de la sociedad, gracias a ellos tú estás estudiando, y cuando te recibas, tienes que dar algo a cambio, regresar algo a la sociedad. Es una forma de educación que se impartió desde el cardenismo. Lázaro Cárdenas, los revolucionarios
que vienen de los 20, que fueron nuestros presidentes, Álvaro Obregón, Elías Calles. Podrán tener muchos defectos, pero sentaron ciertas bases que venían justamente de la lucha de izquierda, del socialismo, que no lo han puesto como si fuera el demonio, porque no conviene a los intereses de los poderosos. Entonces, me parece muy bonito que el presidente hable sobre esto, porque creo que sí debemos de enfocarnos más. Se está haciendo mucho admiración a la gente que tiene dinero. Yo creo que si quieren aspirar a ser buenas personas, a ver por la comunidad, eso se aplaude. El querer ser un billonario, porque luego están estos aspiracionistas que porque ya estudiaron cierta carrera, sienten que merecen más que los otros. Es el individualismo, el egoísmo, es decir, rásquense con sus propias uñas. Yo ya me recibí, yo ya puedo comprar un carrito a pagos, y yo ya soy más que los demás y merezco más. Eso es erróneo, ¿no? Es una parte de la sociedad que debemos de corregir como parte de educación cívica, ¿no? ¿Sabes que este tema a mí me apasiona muchísimo, querido vampiro? Es un tema que de verdad quiero tocar siempre muy a fondo, porque se está malinterpretando, como bien dices, lo que se ha planteado últimamente desde Presidencia, desde Palacio Nacional, en las conferencias de prensa mañanera, y como siempre lo ha utilizado la ultraderecha mexicana para el golpeteo, para satanizar y para poner a un sector de la población en contra del presidente López Obrador. No es defensa, quiero insistir con esto, mi querido vampiro, no es defensa del presidente López Obrador, eso voy a insistir hasta el cansancio, sino de defensa de la verdad con justicia. Ya me queda muy claro, por ejemplo, que si la clase media está hoy tan castigada y es casi inexistente, es debido a esos más de 30 años de periodo neoliberal. Antes sí teníamos una clase media fuerte en México, el salario mínimo era competitivo, la gente tenía esquemas en los que podía sacar adelante a sus familias, estudiando si usted lo gusta desde abajo, y tener una aspiración a hacer las cosas bien, a llegar a tener una casa, un automóvil, a poder mandar a sus hijos a la escuela. Después de ir de una familia obrera, de una familia de clase trabajadora, se podía hacer eso antes del periodo neoliberal. Hoy la situación es muy distinta, llega ese periodo neoliberal y se le da todo a los más ricos de México, se empieza a establecer este sistema de outsourcing, de subcontratación, en la que perdemos todos nuestros derechos por ley como trabajadores, se empieza a atacar a la educación y cada vez hay menos oportunidades para que los jóvenes estudien y puedan sacar adelante a su familia. Yo creo, mi querido vampiro, que en ningún momento, como tú bien dices, el presidente López Obrador dijo o estuvo en contra de la clase media, ni la atacó. Lo único que dijo es que hay un sector de esa clase media que se fue con la finta, que se subió al tren del mame de lo que planteaban los conservadores, los panistas en su mayoría, y que es pues un sector que quiere progresar a pesar de fregar al otro, que vive con ese del que tranza no avanza, de que hay que ser unos culeros para salir adelante. Eso no tiene que ser así. Hay muchos hombres y mujeres que consiguen hacer sus fortunas con todas las de la ley. Bueno, mira, para los que crean en esto, está en la Biblia. No nos preocupemos por lo que nos podamos comer o vestir, lo demás llegará por añadidura, ¿no? Y les llega a muchas personas que se esfuerzan y que tienen la aspiración de salir adelante. Yo, como integrante de la clase media desde siempre, desde que era niño, allí en México, ahora vivo aquí en Estados Unidos, yo no me siento ofendido por estos dichos del presidente López Obrador. Creo que se han malinterpretado y se han utilizado especialmente para eso, para el golpeteo, para lo carroñero, cuando lo que se está aspirando en estos momentos es que haya menos pobres, haya más mexicanos con todos los mexicanos y mexicanas con privilegios, con más responsabilidades, con más estudios. Es lo que se está buscando en esta transformación, en mi opinión, mi querido vampiro. Exactamente, y mira, le están defendiendo intereses de una clase a la que nunca van a pertenecer, o hay un 99% de probabilidades que no pertenezcan. Además, les llama mucho la atención ser como estos billonarios que tienen 80 años con miles de millones de dólares que nunca se lo van a acabar, y que aparte de que tienen todo eso, están en contra de que los de abajo tengan lo básico, ¿no? Entonces, sí es una forma de pensar muy triste, que hay que reeducarnos. En Europa es diferente. En Europa están educados para pensar en la comunidad, pensar en el bien
público antes que el privado. En Estados Unidos no, es diferente, ahí son las megaempresas. Bueno, Bernie Sanders decía que la acumulación de esas fortunas son obscenas. O sea, eso denota una enfermedad en los que la acumulan, o sea, no es normal, ¿no? No es normal, no es normal de ninguna forma el tener esa idea tan macabra, tan malvada de aplastar a una persona para salir adelante. Yo le quiero decir, bueno, de eso sí estoy convencido, mi querido vampiro. La gente que ve Sin Censura, la gente que ve Tengo Otros Datos, es gente con una conciencia muy distinta, con un despertar fantástico, con un espíritu crítico absoluto, con una inteligencia completamente fuerte y funcional. Estoy convencido que todos ustedes que nos ven y que nos escuchan ya tienen esa idea clara de que se puede salir adelante sin pisotear a los demás, y que la idea de López Obrador no es que todos seamos pobres y de que el que es pobre es bueno y el que es rico es malo. No, es que consigamos tener este tipo de oportunidades, de privilegios, si lo quiere ver así, de los que tenían esos privilegios, pero a base de esfuerzo, con el apoyo del gobierno, evitando que existan estas problemáticas de corrupción. Mire todo lo que se ha podido avanzar con un gobierno que no se queda con la lana, como se la quedaron Enrique Peña Nieto, como se la quedaron, vamos, esa ya es una palabra fuerte, como se la quedaron no Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Enrique Peña Nieto con tanta irregularidad, o en los gobiernos pasados, ¿no? Hay que ser muy muy claros con esto. No sé si quieras dar una conclusión, mi querido vampiro. Sí, tienes toda la razón, y nos asustan con Venezuela y nos asustan con Cuba, pero nunca hablan de Noruega, de Suecia, Finlandia, Dinamarca, que tienen gobiernos de corte socialistas desde hace décadas y tienen los niveles de bienestar social más altos del mundo, y que López Obrador sí habla de ellos. De hecho, en el libro La Salida, ahí habla de estos modelos económicos que son la solución. Entonces, creo que está poniendo sobre la mesa el presidente un tema que es muy importante, tomarlo en cuenta, debatirlo. Qué bueno que lo pone, porque la verdad es que no mucha gente se da cuenta de eso. Eso es lo peor, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que Samuel García, la tragedia nacional, ni siquiera se le ocurre pensar que eso es algo negativo o es algo preocupante. Él está feliz haciendo sus videitos en TikTok, ganando likes, y piensa que la vida es así. Entonces sí hay que poner la alerta sobre toda la gente y empezar a pensar que el bien común es bien importante, el prójimo, todo este tipo de temas de solidaridad. ¿No crees, Toño? Te escucho, se nos fue por ahí un poquitito, vampiro, pero creo que ya estás de vuelta, César. Sí, pues decía que es importante que haya puesto sobre la mesa el presidente este tema, porque debemos de reeducarnos en este sentido. Hay gente que ni siquiera lo piensa, ¿no? Ni siquiera te lo cuestiona, para acabar pronto. Así es. Y qué bueno que mencionas esa parte de los países con alto desarrollo, ¿no? Todos estos países tienen medicina socialista, ¿no? Uno va a cualquier hospital sin ser derechohabiente o sin pagar un solo centavo, ni siquiera siendo ciudadano. Llega uno a un hospital en estos países y lo atienden de lo que sea, ¿eh? Es verdaderamente ridículo que se les critique, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Mi querido vampiro, pues, ¿qué te parece que... Y además, ¿sabes qué? Perdón, te escuchamos. Y además de que, mira, mi esposa es de Noruega, ella es noruega, y la educación que tienen es de que ellos, hacer una tranza es vergonzoso, no es cosa de aplaudir. O sea, por ejemplo, yo ya que estuve allá, si te subes al camión o al metro, nadie te cobra, tú traes una tarjeta que vas a poner una maquinita para que te descuente el dinero. Si no van, no te lo quitan, pero todos van. Es otra cultura, ¿no? Y podemos aspirar nosotros como mexicanos a ese tipo de culturas. De verdad, yo insisto con eso. El mundo no debería dividirse en dos facciones, ¿eh? Estoy convencido de que pueden ser muchas más facciones, muchas más ideologías. Ya nos alcanza para mucho más. Lo que no nos alcanza es el tiempo. Eso es lo malo de todo. Siempre se nos acaba el tiempo. Mi querido vampiro, ¿qué te parece que nos cuentas tus redes sociales y qué van a tratar hoy en Tengo Otros Datos? Sí, pues los invitamos hoy en Tengo Otros Datos. Tenemos al
al Niño Maravilla, pero el verdadero no, Anaya, ese no lo recibimos nunca. Al Niño Maravilla, a don Manuel Pedrero, que es la promesa a futuro, así que lo tendremos hoy para que puedan escucharlo. También parte de la familia Sin Censura. ¿Quién va a estar de la familia Sin Censura? Cuéntanos también, además de Manuel Pedrero. Pues ojalá que pronto tengamos a la máxima figura, que es don Toño Ruiz, que nos haga el favor de darse una vueltita. Sí, claro, cuenten conmigo. A mí no, lo que pasa es que no me han invitado, pero si me invitan, mi querido vampiro, ya ahí voy. Vale, invitación, ahorita nos ponemos de acuerdo para ver qué día. Órale, juegue el pollo, juegue ese pollo. Y sí, Manuel Pedrero es una gran revelación. Yo no le digo Niño Maravilla, yo estoy convencido que es un genio ese muchachón. Y estamos muy orgullosos de que sea parte de el equipo de Sin Censura. Y tengo otros datos. Mi querido vampiro, muchas gracias como siempre, mi corazón está contigo. Pues muchas gracias, Toño. Un saludo a doña Ceci, don Vicente, a don David, a don Toño, a todos. Se nos fue el tiempo como de costumbre en estas pláticas tan suculentas con el queridísimo vampiro. Ahí lo tiene usted, a nuestro queridísimo amigo César López, el vampiro, legendario artista, legendario rockero mexicano. Pero bueno, no se pierda por favor también más adelante a Vicente en Sin Censura Nocturno. Nosotros lo vemos a las 6:45 de la mañana. No se olvide tampoco de eso. Lo vemos para la mañanera, para el análisis, para las noticias más importantes. Gracias a nuestras moderadoras y moderador. Gracias a todo el equipo de Sin Censura. Pero sobre todo gracias a usted, que es el miembro más importante de el Dream Team de la información. Yo soy Antonio Ruiz. Qué gusto pasar estas tardes con usted. Que Dios lo bendiga.